sobre Mexicanos contra la Corrupción la semana pasada, y es que en realidad durante la semana sucedieron varias cuestiones que tenían que ver con el oficio periodístico y no me quise quedar atrás con esta reflexión, porque justamente como lo mencionaste ahorita, Tania, después de ver lo que sucede con Mexicanos contra la Corrupción, entonces, ¿qué podemos esperar del periodismo de investigación en México? Porque si bien Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no es un medio de comunicación, pues es cierto que ha producido algunos trabajos periodísticos que de cierta forma han contribuido a, al menos a la exposición de algunos casos de malos manejos, especialmente de recursos públicos, de los gobiernos, malos manejos financieros. Y podemos hablar en específico del reportaje o de esta serie de piezas periodísticas presentadas por Animal Político, la famosa Estafa Maestra, publicado en 2017, en el que se expone cómo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se operó un sistema de corrupción en el que participaron dependencias de gobierno, participaron universidades públicas, medios estatales, medios de comunicación y la creación de empresas fantasma para desaparecer del erario público miles de millones de pesos. Digamos que pues este es el éxito, este es el hit que tiene Mexicanos contra la Corrupción. Y esa es la bandera, de hecho, con la que sus simpatizantes suelen defender a esta organización cada que se les señala, tanto desde Palacio Nacional como también por parte de la comunidad académica o de parte del gremio periodístico, cuando hacen escrutinio de la labor periodística justamente de Mexicanos contra la Corrupción, ¿no? Hablando especialmente de las cuestiones informativas. Y bien, la semana pasada, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, presentó un reporte de los donativos que ha recibido esta organización, por cierto, fundada por Claudio X González, entre los que se encuentran más de 96 millones de pesos por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID por sus siglas en inglés. Y esto sucedió en un periodo al menos desde agosto de 2018 hasta 2023. Esto resultó en una nota diplomática que el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó a su similar en Estados Unidos, Joe Biden, y en la cual dio cuenta esta mañana en su conferencia mañanera, donde leyó el texto. El caso, desde la semana pasada, ha generado mucha controversia y esto pues, es común con las mañaneras y con Andrés Manuel López Obrador. Pero bien, por un lado, pues están quienes señalan que estos datos presentados por Pablo Gómez, respaldados desde luego por el presidente Andrés Manuel, pues se trataba más bien de una amenaza a la libertad a la libertad de expresión, e incluso la propia organización lanzó una respuesta, un comunicado, en donde acusan al mandatario federal de hostigamiento y de difamación. De esta forma, pues digamos que se volvió a englobar o se retomó este discurso de las supuestas intenciones estrictamente periodísticas que tiene Mexicanos contra la Corrupción, aludiendo al buen uso que hacen de sus recursos por el bien de la democracia en México, ¿no? Y bueno, prácticamente haciendo un haya sido como haya sido de la obtención de los recursos con las que se financia esta organización. Lo cierto es que en el trasfondo, organizaciones como Mexicanos a favor de la corrupción o incluso Artículo 19, por mencionar solamente algunas, de inicio pues realizan funciones que son plausibles, ¿no? Como la defensa de la libertad de expresión, la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, especialmente estas dos, pues se encuentran entre los problemas, entre los fenómenos que nosotros día a día estamos reportando periodísticamente. Lo que también es cierto es de que este trabajo que realizan las ONGs, pues se encuentra también inmerso a los intereses particulares, intereses que pueden venir de quienes realizan los donativos a estas organizaciones o también del mismo gobierno estadounidense que las financia. Se trata de un asunto que ya hemos comentado en este espacio y que también lo hemos visto en otros espacios con anterioridad. Se crean estas ONGs que realizan investigaciones y que realizan posicionamientos sobre fenómenos reales. Son cosas que no podemos negar, son fenómenos que ocurren especialmente en tierras ajenas a Estados Unidos
como la desaparición forzada, por ejemplo, la migración, los ataques a los medios de comunicación, ataques a periodistas, eh, esta vulneración de los derechos humanos en lo general. Obviamente, ¿quién no va a empatizar con las causas en contra de la violencia en lo general? ¿No? ¿Quién no va a sentir este desencanto o este enojo por el mal funcionamiento de las instituciones o de los gobiernos, ¿no? Sobre todo cuando se trata de temas de seguridad o cuando se trata de temas económicos? Esa legitimidad que se ha estado construyendo a través del tiempo por parte de Artículo 19, por ejemplo, o en este caso de Mexicanos contra la Corrupción, pues les permite en determinado momento actuar, digamos, fuera de los márgenes del rigor profesional con estos pequeños destellos de datos, pequeña información, digamos, estos pequeños golpes blandos que les llamamos, que con el tiempo puedan lograr generar ciertas narrativas o, en su caso, desestabilizar algún gobierno, ¿no? En este caso, pues es lo que Andrés Manuel está exponiendo, ¿no? Estas malas intenciones que pueda tener el gobierno de Estados Unidos a través de este tipo de organizaciones. Pero esto no sucede únicamente en México y no sucede únicamente con el gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Recordemos lo que acabamos de decir hace un momento, el caso de la estafa maestra en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, esto es algo que es con tiempo, ¿no? Es, digamos que estos dulces que se van comiendo despacito para poderlos saborear. Y no pensemos mal, o sí pensemos mal, ¿no? ¿Cuáles son las intenciones detrás de esto? No sé, quizá alguna intervención en algún sentido por parte de Estados Unidos, llámese alguna intervención social, alguna intervención económica o quizá hasta militar, ¿no? Pero bueno, ¿a qué vamos con esto? A final de cuentas, Mexicanos contra la Corrupción es una fuente de empleo o se ha convertido en una opción de empleo para periodistas que no han encontrado cupo en los medios tradicionales y que tampoco tienen con los recursos o con la experiencia suficiente para trabajar desde el ala independiente. Mexicanos contra la Corrupción vino a llenar ese hueco no solamente en lo laboral, sino también en lo profesional, gestionando y priorizando el periodismo de investigación, el periodismo de datos, este periodismo de la carnita, de las grandes revelaciones. Pero ¿a qué costo lo está haciendo? En reiteradas ocasiones hemos mencionado las limitaciones que existen en los medios de comunicación tradicionales para realizar este tipo de trabajos. Las principales causas suelen ser la falta de preparación por parte del gremio periodístico, de los grupos en las redacciones, aunque esto digamos que sí se ha estado resolviendo paulatinamente, digamos que en los últimos 15, 20 años, con la mejora de los planes de estudio en las universidades, en las escuelas de comunicación y de periodismo, y también con un montón de talleres y de cursos sobre periodismo de investigación, estas capacitaciones que se dan a tanto medios de comunicación como a los periodistas que trabajan por su parte. Sin embargo, buena parte de las personas periodistas en las redacciones se encuentran en una rutina de producción, de entrega de una cuota de 6, 7, 8, 9, 10 notas para distintas plataformas, ¿no? Lo que haces para Twitter, lo que haces para YouTube, lo que se hace para el sitio de Internet, para las redes sociales personales y además escribir la nota. Es decir, es, digamos, una maquila informativa de todas estas noticias que les impide profundizar en los temas y desde luego hacer periodismo de largo aliento. A esto podemos sumarle la precarización laboral o la falta de equipos de trabajo. Recordemos que el trabajo colaborativo pues es la tendencia y es la que suele ser la clave para los mejores trabajos periodísticos. El ejemplo, lo que acaba de suceder o esta distinción que acaba de tener en un 2x3 junto con otros medios de comunicación. El periodismo de investigación cuesta. El periodismo en lo general cuesta mucho dinero, sobre todo cuando es de largo aliento, cuando son investigaciones importantes. Cuesta desde dirigirse al área, cuesta mantener el teléfono, cuesta pues, la cuenta de internet, ¿no? Las solicitudes de información, los PDFs, el tiempo para revisar los documentos, el cotejo de la información, sacar las copias, sacar los PDFs, la luz, la gasolina, todo cuesta dentro del periodismo y más cuando se hace periodismo de investigación, que es de mucho tiempo, y más cuando se hace desde la parte independiente. Apenas la semana pasada nos enteramos de este caso muy particular de la periodista Bianca Graulau, quien ha construido su carrera como freelance, también ha estado desde luego en medios de comunicación grandes, pero que ha cobrado mucha popularidad especialmente en las redes sociales digitales.
que realizó, por cierto, un trabajo que se iba a publicar en Televisa sobre la gentrificación en Oaxaca y que por intereses de esta empresa de medios de comunicación, junto con la industria hotelera local en la ciudad de Oaxaca, no lo pudo hacer, ¿no? Sin embargo, bueno, ella publicó la historia, esta investigación en sus redes sociales. Teniendo estos casos, entonces, ¿qué esperamos para periodistas que se dedican a la investigación en nuestro país? Si por un lado tenemos a los medios de comunicación tradicionales que no han, digamos, terminado de abrazar los valores, o quizá nunca lo hicieron, o quizá ya nunca lo hagan, terminar de abrazar estos valores del periodismo, y por el otro lado tenemos la existencia de organizaciones como Mexicanos a Favor de la Corrupción, que son supuestamente civiles, que son supuestamente ciudadanas, que operan supuestamente bajo un genuino interés periodístico, pero que están dirigidas por personas como María Amparo Casada, como Claudio X González, como Roberto Madrazo en el caso de Latinos, y que también terminan alineándose a los intereses propios o a los intereses de gobiernos ajenos. Y bueno, me gustaría terminar justamente porque justamente la semana pasada vimos el deterioro de estas figuras clave del periodismo de investigación en México, ¿no? Cómo ha caído Anabel Hernández de ser quizá la principal figura de las investigaciones serias a terminar peleándose con una actriz en un programa de televisión por la falta de rigor periodístico. En fin, pues es así, así dejamos la reflexión hasta ahorita y pues nos sigamos comunicando más adelante. Del caso de mi tía Pati Navidad no va a estar hablando, doctor Lemini, que nos divertimos mucho viendo un video ahí donde le reclama en un programa matutino y además la amenaza, le dice, la voy a demandar porque ha dicho puras mentiras. Qué barbaridad, qué osadía de mi tía Pati Navidad, pero bueno, son los tiempos que corren, diría yo, lamentable o felizmente para algunos, pues así están las cosas dentro del periodismo. Parece lamentable para el periodismo de investigación, justamente. Aunque bueno, para nuestra diversión, justamente con personajes como este, pues bueno, puede ser positivo. Pues sí, ya de lo perdido lo ganado. Las risas no faltaron y ahí tenemos un claro ejemplo de esto, lamentablemente. Muchas gracias, doctor León, por estar en este espacio. Nos vemos la próxima semana con otro análisis bastante interesante por parte del doctor Leming. Les agradezco mucho, Tania, Ángel Nakamura. Nos vemos, y bueno, a todo el auditorio en un 2x3, nos vemos la siguiente semana. Saludos a Marta Olivia también.